Bueno, pues yo como bien Isidro comentaste, yo quería hablarles hoy un poquito del significado del juego de posición. ¿Qué significa exactamente ese juego de posición? ¿Qué tipo de modelo de juego es? Y cómo realmente podemos aplicarlo luego en el campo. Que al final muchas veces hablamos desde un marco teórico, pero luego como entrenadores yo creo que al final lo que nos importa y el reto que tenemos siempre es aplicarlo en el campo, ¿no? Primero de todo, pues bueno, querría compartir un poco para que la gente conozca un poquito quién soy. Eh, yo soy entrenador UEFA Pro, estudié en Barcelona, luego me saqué mi licencia UEFA Pro en Madrid y también estudié en el Instituto Johan Cruyff, un máster para la Universidad Johan Cruyff en Barcelona y también un curso de coaching de entrenador de fútbol. Y luego mi experiencia profesional, bueno, yo empecé entrenando equipos juveniles en diferentes academias en España, pero luego, bueno, tuve una experiencia muy bonita en un club cerquita de Barcelona que se llama Rubí, en tercera división de España. De allí me marché a dos equipos de segunda B, primero la Unión Deportiva Sant Andreu y después el Hospitalet, los dos de la ciudad de Barcelona. Y ahí ya me trasladé a Suecia, tuve una oportunidad para marcharme a un club bastante grande en Suecia, que es el AEK de Estocolmo, donde estuve 2 años. Y luego ya desde el 2018 llevo 2 años aquí en Noruega entrenando en primera división en un club que se llama Sandefjord. Así que bueno, si saben un poquito también quién soy y bueno, luego si quieren podemos compartir también algunas anécdotas bueno, de toda mi experiencia. En cuanto a la idea que yo tenía para hablarles hoy es sobre todo primero hablar un poquito de exactamente qué es el juego de posición, qué orígenes tiene, cuáles son los conceptos claves y cómo podemos entrenar el juego de posición. Luego, segundo, yo les quiero hablar de un concepto que nace en Barcelona a través de una persona muy importante en toda la teoría del juego de posición, como es Paco Seirulo, del concepto de lo que son los espacios de fase. Y finalmente les quiero hablar del modelo de juego, cómo llevarlo, el modelo de juego, el modelo de juego de posición, cómo llevarlo al campo, a través de qué herramientas y de qué principios podemos teorizar el modelo de juego y a partir de ahí cómo entrenarlo en el campo. A nivel de inicio, yo sí que me gustaría decirles, sobre todo aquí en Europa, yo no sé si ahí en Centroamérica se habla mucho del tiki-taka, pero aquí en España el juego de posición a ver si ahora me va. El juego de posición muchas veces se ha conectado al concepto de tiki-taka. Y esto es algo que no es exactamente así. El propio Pep Guardiola, que es uno de los entrenadores que aplica el juego de posición, él dice, ¿no?, que odia un poco pues toda esta comparación porque no tiene nada que ver el juego de posición con simplemente el tener el balón y pasárselo. Así que yo eso lo quería dejar claro desde el inicio. El juego de posición tiene un significado, tiene unos objetivos que no tienen nada que ver con el simple hecho de tener la posesión del balón, que no deja de ser una fase más del juego. A partir de ahí, pues bueno, a nivel de orígenes, se habla de que en los años 60-70 una serie de entrenadores de Holanda empiezan a aplicar lo que hoy en día se conoce como el juego de posición y durante esos años 70 hay varios entrenadores que lo llevan a España, principalmente a Barcelona, donde ese juego de posición, pues bueno, se arraiga mucho, consigue llevarse a muchos clubes, pero principalmente al Fútbol Club Barcelona, y de ahí prácticamente pues es una seña de identidad de un club tan grande como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Estos entrenadores, bueno, que lo han aplicado a lo largo de la historia, Rinus Michels en los años 70 y los 80, luego también Luis Van Gaal, otro entrenador holandés. En España, por ejemplo, Juan Malillo es un entrenador que tuvo mucha influencia también incluso con el maestro Pep Guardiola, pero yo sí que destacaría la figura de Johan Cruyff, que seguramente todos lo conocerán. Él fue el que, digamos, que consiguió llevar el modelo de juego de posición a Barcelona, a pesar de que Rinus Michels ya había estado anteriormente, y él fue el que realmente pues, cambió un poco la manera de pensar aquí en Barcelona y a partir de ahí pues seguramente todos los éxitos que tuvo el Barcelona y la selección española en los años posteriores. Pep Guardiola siempre lo dice que él es un discípulo de Johan Cruyff.
Entonces, cuando hablamos un poco del juego de posición, a mí me gustaría compartir con ustedes pues, qué conceptos claves son los que caracterizan a un juego de posición. El primero, la idea fundamental es que en el juego de posición la primera idea es que tratamos de generar superioridades detrás de la línea de presión, de la primera línea de defensores que nos viene a presionar. Entonces, la idea siempre es generar ventajas detrás de esa línea. Si en este caso pues, es una línea de delanteros que vienen muy altos a presionarnos o no, es independiente. Lo importante es que generemos una ventaja detrás de esa línea que nos viene a presionar. El segundo concepto es que para lograr un buen juego de posición, lograr aplicarlo en el campo, necesitamos que los jugadores se ubiquen en distintas alturas en el campo. No podemos tener jugadores en la misma altura, porque entonces es más difícil encontrar diferentes líneas de pase. Así que es otro objetivo muy importante. Desde luego, las superioridades se construyen desde la primera línea, es decir, empezando por el portero y siguiendo por la línea defensiva, los centrales, los marcadores, pues ellos también son encargados de generar esas ventajas, así que no son solo los mediocentros, no son solo los jugadores pues, más dotados técnicamente, sino que también los defensores son importantes en construir esas superioridades. Luego los jugadores deben dominar el concepto de que hay veces que hay que dar un pase, pero hay veces que hay que conducir el balón para luego hacer el pase. Entonces, es un concepto que tiene que estar muy interiorizado por todos los jugadores. La idea de que siempre hay que jugar hacia adelante, a pesar de que muchas veces el juego nos obliga a jugar pues, hacia atrás, nos obliga a jugar hacia los lados, pero sí que la primera idea es intentar generar ventajas jugando y pasando el balón hacia adelante. La posesión, como os explicaba en el inicio, es solo una herramienta para generar espacios, no es un objetivo de por sí, así que me gustaría diferenciar el hecho de que un equipo pueda tener la posesión con el hecho de que esté aplicando el juego de posición. El tener el balón es una fase del juego, hay equipos que lo tienen más, hay equipos que lo tienen menos, hay equipos que tienen el balón con el ánimo de defenderse, hay equipos que tienen el balón con el ánimo de atacar, pero eso no quiere decir que estén utilizando un juego de posición, un modelo de juego relacionado con la posición. Así que esto me gustaría dejarlo claro porque muchas veces hay una cierta confusión en ese aspecto. El objetivo de la posesión es generar espacios en el equipo rival. Por tanto, movemos al equipo rival y a partir de ahí utilizamos los espacios que nos dejan. Luego, la idea de intentar, debido a las diferentes posiciones de los jugadores en el campo, intentar formar triángulos, porque a partir de ahí nace el concepto, que podremos hablar más tarde, de lo que es el tercer hombre. El tercer hombre es un concepto de la escuela holandesa de fútbol, que al final se ha hecho mundialmente famoso, pero donde la idea es que yo quiero pasarle la pelota a un compañero mío, pero no puedo porque hay un defensor. Con lo cual utilizo otro hombre que ese sí podrá pasársela al jugador que yo quería pasarle el balón, de manera que eso es el primer hombre con balón, el segundo hombre yo lo utilizo como herramienta y el tercer hombre va a ser el que reciba el balón. Entonces eso es un concepto que a nivel defensivo es muy difícil de defender. Luego el siguiente concepto, a ver si aquí, exacto, el siguiente concepto es que el equipo debe moverse y actuar como una sola unidad. Ahora se me fue la diapositiva. Bueno, el equipo debe moverse siempre al unísono, debe moverse junto y los jugadores deben tener una idea siempre de juego ofensivo. El objetivo siempre es intentar meter un gol más que el rival. Luego otro punto importante es que el concepto del hombre libre viene como consecuencia de mover el balón para desordenar al rival. Entonces siempre tenemos que intentar encontrar al jugador del equipo rival que está desmarcado y salvo que el equipo rival quiera utilizar al portero para marcar a uno de nuestros jugadores, siempre va a haber un jugador que va a estar libre. Luego otro aspecto importante es que en todas las zonas del campo es importante que los jugadores estén en amplitud. Esto es un aspecto muy importante,
que sobre todo los extremos, los laterales, estén muy pegados a la línea para generar ventajas en carriles interiores. Y el último es que los pases cortos entre jugadores nos permiten no solo una mayor seguridad cuando tenemos el balón, sino que además si lo perdemos, al estar los jugadores juntos, podemos presionar más rápido esa pérdida de balón. Estos son los conceptos claves donde vamos a empezar y a partir de ahí me gustaría explicarles un poco cuáles son las herramientas que utilizamos para entrenar el juego de posición. La primera, seguramente la habrán escuchado muchas veces, son los rondos. Los rondos son al final un ejercicio que se utiliza mucho, a veces simplemente para calentar. Yo personalmente discrepo, los rondos es un ejercicio donde los jugadores se colocan sin realmente unas demarcaciones propias, sino que se colocan, puede ser en un cuadrado, puede ser en una redonda, con unos niveles de oposición bastante bajos, siempre hay bastante ventaja, puede ser desde un 4 contra 1 hasta un 10 contra 2, un 10 contra 3, es decir, pueden haber muchos más jugadores, deben haber muchos más jugadores en la posesión del balón que intentando robarlo, pero al final con este tipo de trabajos lo que conseguimos es mejorar el ritmo de la circulación de la pelota, el ritmo de juego, conseguimos que el jugador mejore en su juego a 1 o 2 toques, porque normalmente limitaremos ese tipo de ejercicio a 1 o 2 toques. Luego el jugador consigue el hábito de 1, abrir líneas de pase y 2, mejorar su posición corporal. También mejoramos, por supuesto, como consecuencia del control pase, la concentración durante el juego y en ese ejercicio hay un trabajo con la posesión de la pelota y de los jugadores que intentan robar la pelota, que son los que están defendiendo. Pero no hay transiciones, no veremos ni el momento de transición defensiva ni el momento de transición ofensiva. Yo les voy a poner un ejemplo de cada cosa que hablemos. El primer ejemplo a la izquierda, esto es un rondo muy sencillo que hizo el Liverpool cuando estuvo en Marbella. Nosotros tuvimos con mi equipo la oportunidad de estar esta pretemporada en Marbella cuando el Liverpool estaba preparando la final de la Champions League. Y esto es un entrenamiento que tuvieron donde, aquí es un simple rondo 5 contra 2. Como ven, la velocidad y el ritmo de juego es muy alto porque la calidad de los jugadores también es muy alta, pero al final se dan un trabajo muy claro de posiciones corporales, un trabajo de calidad técnica en el control y el pase, un trabajo de concentración porque el jugador tiene que estar muy conectado. Y como ven, en el momento que los jugadores que están en el centro roban la pelota, ahí se termina el ejercicio y hay un cambio de roles. El jugador que estaba intentando recuperar la pelota sale fuera y el que estaba fuera va adentro, que lo ha perdido. Aquí a la derecha les voy a presentar un ejercicio de nuestro equipo, ahora en Noruega, en Primera División, donde esto es un ejercicio también de rondos. Simplemente aquí aumentamos el número de jugadores. Como verán, aquí hay 8 jugadores con la posesión y 4 que intentan robar la pelota. En este caso, los blancos, los jugadores con peto blancos son los que intentan robar la pelota. Y luego los otros 8 intentan tener el balón y mantenerlo. En el momento en que uno de los equipos pierde la posesión, el equipo, ahora como verán, 4 jugadores de ese equipo se van a una de las zonas libres para realizar el mismo ejercicio. De manera que hay una continuidad entre los cuadrados y además trabajamos un poco también el cambio de mentalidad para ir a presionar. Solo otro ejemplo más de cómo trabajar este tipo de rondos. La siguiente herramienta para trabajar el juego de posición son lo que nosotros llamamos propiamente como los juegos de posición, que no deja de ser una evolución de los rondos, pero donde ahora los jugadores que tienen balón tienen un rol más definido y donde aumentamos el nivel de oposición. Es decir, hay mucha más dificultad porque al final es un ejercicio más complejo, los jugadores tienen que respetar determinadas posiciones, pero además hay una direccionalidad, cosa que en el rondo normalmente no. Aquí sí que ya se dan los 4 momentos del juego, hay momentos de transición. Por ejemplo,
A la izquierda, este es el Bayern de Múnich, cuando Pep Guardiola era el entrenador, en un ejercicio que seguramente muchos de ustedes conocen. 4 jugadores rojos con la posesión del balón, 4 jugadores azules que intentan recuperarla y 3 jugadores con peto verde que intentan mantener la posesión, que son comodines. Así que, como ven, aquí ya hay una direccionalidad, porque la idea es progresar en el juego, ir de un lado hacia el otro del terreno de juego, utilizando los 3 comodines, con lo cual hay una ventaja de 7 jugadores contra 4 defensores. Si los azules recuperan la posesión, automáticamente ocupan las posiciones de los rojos y los rojos pasan a defender. Este de aquí es otro... Aquí. Este de aquí, como ven, es otra variante de juego de posición, que en este caso es un 7 contra 7 más 3 comodines, donde el objetivo aquí es que los jugadores, cuando recuperan la pelota, los jugadores que están fuera tienen que recuperar rápidamente la posición. De manera que aquí ya estamos haciendo un trabajo también de transición, por eso le llamamos también de achique de espacios, porque en el momento de pérdida tienen que rápidamente recuperar, achicar las posiciones, las zonas donde tienen que defender. Es un ejercicio como muchos que hacemos nosotros en mi actual equipo en Noruega. Luego, la tercera herramienta son los juegos zonales, donde aquí utilizamos estructuras más sectoriales, es decir, podemos elegir ciertas posiciones del campo que queremos trabajar, por ejemplo, los defensores y los medios, por ejemplo, los medios y los delanteros, los laterales y los extremos, aquellos jugadores que nosotros queramos que trabajen específicamente. Son situaciones con una posición mucho más alta, incluso más alta que los juegos de posición, y donde necesariamente tienen que haber como mínimo 2 zonas, porque tiene que haber un objetivo de progresar. La idea al final es, como comentábamos anteriormente, obtener una superioridad detrás de la línea de presión. Esto es un objetivo a la izquierda. El primero es un juego zonal, en este caso 5 contra 5, más 2 defensores. En este caso es la Juventus con Maurizio Sarri. Aquí ven una zona intermedia y luego hay 2 zonas a los 2 lados, donde son las zonas donde se pueden meter gol en las porterías pequeñas. Este es un objetivo que podemos añadir. A veces los juegos zonales tienen porterías y a veces no. A veces pueden haber porteros o simplemente mini porterías. Lo importante es que hayan unos espacios que atacar tras conseguir un número de pases. En este caso, en esta zona central, los jugadores pueden romper la línea defensiva para luego meter gol. Es un juego que muchas veces depende también de las normas, de las reglas que como entrenadores nosotros queramos marcar, pero al final la idea principal es generar ventajas detrás de la línea de defensores. Y esta es otra variante. Nosotros en este caso, aquí en un terreno de juego más grande, es una situación de 10 contra 10, con 2 comodines, 2 jokers. Y como ven, aquí hay una zona limitada donde los jugadores defensores pueden desplazarse en ella, pero que no pueden abandonar hasta que la pelota les rebase. Entonces, a través de esos objetivos lo que hacemos es conseguir que el equipo con balón tenga siempre que romper líneas. Por ejemplo, ahora aquí el equipo azul tiene que romper la primera línea de presión del rojo. Una vez lo ha conseguido, el equipo rojo puede defender en la zona. Entonces siempre hay un sentido de progresión en el juego. Esto nos ayuda sobre todo a mejorar principios como el romper líneas de rival o cómo ubicarse entre líneas para los jugadores con balón. Luego la cuarta herramienta o cuarto tipo de ejercicio que nos permite trabajar el modelo de juego, del juego de posición, son lo que se llaman las situaciones simuladores preferenciales. Esto hablaré más tarde un poco. Es un tipo de entrenamiento que nace en Barcelona con Johan Cruyff, pero que lo desarrolla de manera científica
Paco Seirulo, que fue el preparador físico del Barcelona durante 25 años y hoy en día es el director de metodología del Fútbol Club Barcelona. Él es una institución a nivel científico de cómo trasladar el entrenamiento teórico a la práctica y él entiende pues, que la siguiente evolución en el tipo de trabajos que podemos hacer para mejorar al equipo y para aplicar ese juego de posición son este tipo de situaciones. Al final se trata de unas situaciones muy precisas donde nosotros como entrenadores digamos que pedimos a los jugadores que actúen bajo unas determinadas reglas de ese ejercicio, que esas reglas pueden variar, como los espacios de juego pueden ser más pequeños o más grandes, pero que al final el objetivo es replicar una situación de juego para que el jugador encuentre soluciones a esa situación de juego. Por ejemplo, aquí van a ver en la izquierda, esto es el Bayern de Múnich con Pep Guardiola, es una situación donde ellos trabajan de manera muy clara con algunos jugadores, no con toda la estructura del equipo, cómo trabajan una situación ante presión alta del equipo rival desde un saque de portería. El portero saca siempre sobre el central derecho, en este caso, cuáles son las soluciones que, de acuerdo a la ubicación de los jugadores, el jugador con pelota debe encontrar, además de los movimientos del resto de jugadores en ese tipo de situaciones. De manera que en este caso Pep Guardiola repite y repite esta situación, dando una serie de condicionantes a los jugadores para que encuentren la mejor solución. Este es simplemente un ejemplo. Nosotros aquí en Noruega, por ejemplo, realizamos, este es un entrenamiento de esta misma pretemporada, un ejercicio con los jugadores donde hay un 11 jugadores con balón contra 10 jugadores defendiendo, por tanto tenemos una ventaja en cómo generar las ocasiones de gol, cómo progresamos en campo rival, a través de ciertos comportamientos que nosotros buscamos. Y la última herramienta es lo que yo personalmente le llamo fractales. Sé que algunos entrenadores también le llaman así, hay otros entrenadores que le llaman de otra manera. Los fractales son situaciones muy específicas que repetimos de manera prácticamente analítica. Es decir, no tiene por qué haber siempre posición, no tiene por qué haber un número de jugadores grande, un número de jugadores grande en esa tarea, pero es una situación que repetimos mucho. Cuidado que eso está mojado, quita ya la franela esa. Yo les pediría, de vez en cuando, creo que algunos igual no tienen el micro cerrado, les pediría porque me llegan muchos ruidos y así me cuesta seguir la presentación. Este es un ejemplo. Necesito que José Romero apague el micrófono. Gracias, Isidro. Sí. Esta es una situación a la izquierda de Marcelo Bielsa entrenando cuando él era entrenador del Bilbao. Es una situación muy concreta de centro lateral ante distintos tipos de posición. Como ven ahora mismo, ellos utilizan un tipo de posición pasiva, como son los maniquís, pero sí que van cambiando las alturas, tanto del jugador que centra como de los, digamos, estos maniquís, estos defensores. Entonces, ahí trabajan y es una manera muy peculiar que tiene Marcelo Bielsa de trabajar. Repite muchísimo la situación porque él entiende que dentro de cada situación en el campo hay muchos matices, sobre todo a nivel individual del jugador, con lo cual en este caso la manera en la que el jugador centra el balón desde una altura o desde otra es diferente, la manera en que el jugador que ataca el área es muy diferente si el centro se produce en una posición muy profunda o no. Así que, como ven, es una situación muy concreta del juego que se repite muchísimas veces para corregir hasta el más mínimo detalle y que en ese aspecto requiere, uno, mucho conocimiento del juego por parte del entrenador y dos, requiere mucho trabajo de entrenador, es decir, mucha corrección, mucho feedback al jugador, mucho ir al detalle con el jugador, porque cada situación es diferente. Aquí, por ejemplo, es una situación de nuestro equipo en cómo defender un 1 contra 2.
Muchas veces hablamos de cómo atacar el 2 contra 1, cómo ser mejor en un 3 contra 2, en un 3 contra 1, pero yo creo que pocas veces trabajamos de manera muy específica situaciones de comportamiento defensivo en inferioridad numérica. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Situación de un jugador que estaría ubicado cerca de banda, por ejemplo, un lateral izquierdo, ante el ataque de dos jugadores, porque, por ejemplo, el extremo aún no ha replegado o porque es un contraataque. Entonces, en ese aspecto, pues le damos ciertas herramientas, mucho feedback al jugador de cómo posicionar su cuerpo, de cómo anular la posibilidad de pase, de cómo estar preparado para poder defender a pesar de que el pase le supere, etcétera, etcétera. Entonces, son situaciones, como ven, muy concretas, pero que realmente ayudan al jugador a mejorar a nivel individual. Este es Paco Seirulo, es la persona que les había hablado antes, es preparador físico del Barcelona y ahora director de metodología del club. Y él, para, digamos, explicar el juego del fútbol y sobre todo el modelo de juego, del juego de posición, él habla de lo que son los espacios de fase, que ahora les intentaré explicar lo que son. Primero de todo, él define que lo que ocurre dentro de un campo de fútbol está dividido en diferentes espacios. Entonces, no es lo mismo todo el terreno de juego que las zonas donde se desarrolla la acción, donde se desarrolla el juego. Y el desarrollo del juego, él entiende que, en primer lugar, es lo que se denomina espacio de fase. El espacio de fase es desde la ubicación del portero hasta la ubicación del otro portero, prácticamente. Es decir, todo lo que ocurre entre estos dos jugadores, que normalmente son los dos más alejados al juego, todo eso es el espacio de fase. Es donde se desarrolla el juego de fútbol, digamos, visto desde su perspectiva. Luego, el siguiente espacio es lo que él denomina el espacio de cooperación. Es decir, aquí todos los jugadores tienen unos objetivos, tienen digamos, unas tareas que el entrenador les otorga y que deben respetar para intentar ayudar al jugador o a los jugadores que están más cerca de la pelota. Entonces, en este espacio de cooperación, que aquí pueden ver que es el espacio en rojo, ven que todos los jugadores tienen una función, incluso el que está más alejado de la pelota, pero todos tienen esa posición por una razón. Luego, el siguiente espacio del que Paco Seirulo habla es el espacio de ayuda mutua. En este caso, esta imagen es un momento del juego del Manchester City de Pep Guardiola en un partido de Champions League ante el Nápoles. Entonces, yo paré la imagen justo aquí. El jugador que tiene ahora mismo la pelota es el brasileño Fernandinho y él, como ven, tiene una posición corporal que seguramente no le permite jugar con el lateral derecho, que en este caso es Kyle Walker, o no le permite jugar con el extremo derecho, que en este caso es Sterling. Entonces, su posición corporal sí que le permite jugar con el central marcador zurdo, que es Otamendi, sí que le permite jugar incluso con el que tiene cerca, que es Fabian Delph. Estos son los jugadores que realmente a él le están ayudando. Pero los otros que están más alejados, a pesar de que están cumpliendo una serie de funciones, realmente no tienen una ayuda directa, no le están dando una ayuda directa. Y luego, finalmente, el último espacio del que habla el profesor Seirulo es el espacio de intervención. Aquí es básicamente lo que ocurre alrededor del balón. En este caso, Fernandinho, que tiene el balón, tiene una marca, un jugador rival cerca de él, y a partir de ahí, esto es lo que él denomina, todo lo que ocurre alrededor del poseedor del balón, es lo que él denomina el espacio de intervención. Esto es solo una imagen en un momento determinado del partido, pero si nosotros miráramos el partido, esta situación ahora mismo ya ha cambiado. Por tanto, esto es tan dinámico que, como ven mi dibujo, ya no es válido, porque un partido de fútbol es tan dinámico que estos espacios cambian cada prácticamente 0,1 segundos. Entender esto es muy importante, porque el juego es dinámico y el jugador que en un momento determinado era el jugador que tenía la pelota y que por tanto estaba en el espacio de intervención, cuando hace un pase ya no es espacio de intervención, por lo cual sus responsabilidades van a ser otras. Así que esto es un poco como el profesor Paco Seirulo
entiende el juego del fútbol. A partir de ahí hay diferentes roles, sobre todo empezaremos hablando de los roles de los jugadores cuando tienen la posesión de la pelota. El primero y el más normal es el que hemos comentado, es el poseedor de balón, este es el más sencillo. Luego hay una serie de jugadores que son los que llamaremos receptores, que son aquellos que por la posición que tienen en el campo y por la posición corporal, el perfil corporal que tiene el poseedor del balón, realmente pueden recibir ese pase. Porque, por ejemplo, como hablábamos, Kyle Walker o Sterling, que están en el sector derecho, ellos por la posición corporal que tiene ahora mismo Fernandinho no pueden ser receptores porque es muy difícil que Fernandinho pegue un taconazo de 30 metros, con lo cual ellos no son receptores. Luego están los jugadores que llamaríamos compensadores, es decir, que están ya pensando y se están posicionando en caso de que mi equipo pierda el balón. Entonces, lógicamente, el portero aquí tiene que estar siempre muy preparado por si su equipo pierde el balón, pero también aquellos jugadores que no pueden ser receptores y que no pueden ser, y este es el último rol, que no pueden ser fijadores. En este caso, los fijadores son los 3 delanteros que tiene el City. Como ven, los 3 están en fuera de juego, pero están en fuera de juego de manera totalmente consciente. Es decir, ellos lo que están intentando hacer es fijar, y de ahí el nombre de fijadores, la línea defensiva del Nápoles. Lo que están intentando conseguir es darles metros de manera que los 4 defensores del Nápoles estén preocupados de su posición, del espacio a la espalda, y les están intentando dar de esa manera más metros a los jugadores amarillos, a los receptores. Entonces, es un poco la idea de los fijadores. Siempre trabajan por el bien de sus compañeros. Y luego, si miramos al otro lado, para el equipo rival también hay una serie de roles. El primero es el jugador que tiene impacto sobre el poseedor de la pelota, que está en el espacio de intervención, que ese es el recuperador. Luego hay una serie de compañeros a su lado, que son los cooperadores, que tienen un impacto junto al jugador que está intentando recuperar la pelota. Esos son los cooperadores. Luego están los jugadores compensadores, que son los jugadores, como decíamos antes, que están preparados por si en este caso los amarillos y el jugador azul no consiguen recuperar la posición de la pelota, van a tener esos movimientos para compensar la pelota, compensar la defensa. Y luego, por último, y esto es un rol que no todos los equipos se pueden permitir tener, que es el rol del jugador descolgado. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Ronaldinho en el Barcelona era un jugador que no participaba demasiado en la fase defensiva. Cristiano Ronaldo en el Real Madrid o ahora en la Juventus es un jugador que no participaba demasiado en la fase defensiva, porque él lo que intenta hacer es, a través de esa situación en la que él realmente no tiene mucho impacto a nivel defensivo, lo que está intentando es generar una ventaja en caso de que su equipo recupere la pelota. Entonces, imaginemos que hay un jugador donde yo he ubicado este jugador descolgado. Si ahora el jugador azul recuperara la pelota, sería una posición muy difícil de defender para el City. Muy difícil de defender. La desventaja es que es un jugador que no tiene impacto ahora a nivel defensivo, con lo cual no hay muchos equipos que puedan permitirse defender con un jugador menos. Pero es también un rol en la fase de recuperación. Así que, por último, yo les voy a dejar aquí una secuencia, que es la secuencia que hemos visto antes, de lo que es el espacio de fase al completo. Es decir, hemos visto cómo al inicio de la situación el poseedor tenía la pelota, pero todos estos espacios van cambiando y todos estos roles van cambiando en función de dónde está la pelota. Ahora es Fernandinho, ahora es Otamendi, ahora vuelve a ser Fernandinho el poseedor de la pelota. Los fijadores, como era, por ejemplo, Sané, ahora de golpe él ya es poseedor de la pelota, luego pierde la posesión, con lo cual ya pasa a ser recuperador. Así que, como ven, todo este juego es muy dinámico y es ahí donde Paco intenta explicarlo, profesor Seirulo intenta explicarlo mediante esto que les he contado de los espacios de fase. Aquí, por ejemplo, van a ver un ejemplo de los fijadores, lo que les comentaba de los fijadores del City en una situación de un saque de portería. Aquí hay los 3 jugadores, fíjense el delantero, Kun Agüero, qué lejos está. Lógicamente, en el saque de portería no hay fuera de juego. Entonces, él lo que quiere hacer, estando tan lejos de los defensores, es conseguir
que en este caso los interiores del City, tanto De Bruyne como David Silva, puedan tener más metros para conseguir la posesión. Y ahora, para acabar de entender un poco todo este dibujo, me gustaría hablarles de los tipos de superioridad que se dan en el fútbol, porque hemos hablado que en el juego de posición el objetivo es generar superioridades a lo largo del campo, pero ¿qué tipo de superioridades existen? Yo creo que la primera es la numérica. Hemos hablado muchas veces y en fútbol muchas veces se habla de la superioridad numérica. Al final es muy sencillo. En una determinada zona del campo hay más jugadores del equipo en posesión de la pelota que del equipo defensor. Entonces, esta es la más sencilla. Seguro que todos nosotros hemos trabajado muchas veces o hemos preparado un partido intentando generar ese tipo de superioridades. Aquí, como ven, el City tiene una situación en salida de la pelota. Voy a parar aquí, donde hay, si quieren, 3 jugadores del Nápoles que están intentando presionar muy altos, pero al final el City cuenta con el portero, con los 2 centrales y con 2 jugadores aquí, en este caso Fabian Delph y Fernandinho, generando una situación al final de 5 contra 3. Entonces, esto es una superioridad numérica. En esta zona del campo hay más jugadores del City que del Nápoles, en este caso 5 contra 3. Este es el primer tipo de superioridad. Lógicamente, si está bien aprovechada, nos permite progresar e ir a la siguiente línea. Este es un ejemplo de mi equipo, temporada pasada, jugando en Liga, una situación bastante parecida. En este caso, el rival, en esta imagen, como vemos, el rival tiene 5 jugadores bastante altos intentando presionar, pero nosotros tenemos 7 jugadores. 6 aquí en esta zona, más el portero, que es el séptimo. Con lo cual, enfrentamos una situación de 7 contra 4. Como tenemos una superioridad, eso nos permite superar esa presión. Siguiente situación, muy parecida. En este caso, como verán, 2 jugadores del equipo rival intentan presionar. Como tenemos el portero, más un central, más un mediocentro, más el lateral, al final es un 4 contra 2. Podemos progresar sin ningún tipo de problema. El siguiente tipo de superioridad es la posicional. Esta es un tipo de superioridad muy importante en el juego de posición y al final se trata de estar mejor ubicado en el campo, mejor posicionado, tener una ventaja porque nuestra posición nos lo permite. Aquí otra vez les pongo un ejemplo del City. En este caso, como ven, este es David Silva y este es Sané. Entonces, como ven, hay 4 jugadores del Nápoles. Si nosotros miráramos solo esta zona del campo, hay 4 defensores del Nápoles contra 2 atacantes del City. Bien, como la posición de este jugador es muy buena, está a la espalda de estos 2 jugadores y por delante de estos 2 jugadores, está en lo que podríamos denominar el intervalo, este jugador ha podido romper líneas y ahora él ha podido controlar. Pero no solo eso, sino que ahora de nuevo, si paro aquí, de nuevo hay 4 jugadores contra los 2 del Napoli, del City. ¿Qué va a pasar? Que porque tienen una mejor posición en el campo, una mejor ubicación, pueden seguir progresando, a pesar de que son 2 menos. De modo que, como ven, la situación termina en un ataque prácticamente de área, siendo menos jugadores. 2 jugadores contra 4 defensores han conseguido progresar en el campo simplemente porque tenían mejores posiciones. Esta es otra situación de nuestro equipo. Fíjense aquí, si paro la acción en este preciso instante, hay más jugadores rojos, en este caso 5 jugadores rojos, contra 1, 2, 3, 4 el poseedor de balón. Si quieren 5, entonces sumamos este defensor, 6. Somos menos, pero como estamos mejor posicionados, nos permite generar una situación de gol. Aquí otra vez una situación muy parecida. Nosotros tenemos una buena posición aquí entre líneas, a pesar de que hay bastantes jugadores defendiendo, en este caso si quieren 5 o 6 jugadores, conseguimos progresar, romper líneas y generar otra ocasión de gol. El tercer tipo de superioridad es la cualitativa. En eso es simplemente los jugadores, sea uno a nivel individual o sean 2, sean 3, se sienten y son mejores que los defensores.
En este caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo del City, hay un 1 contra 1, pero sabemos que él es un buen jugador en situaciones de 1 contra 1. Ahí se pasó. Volvemos aquí. Situación de 1 contra 1. Va a llegar la ayuda defensiva. Es un 2 contra 1. Pero aún así, él maneja para superar. De manera que consigue generar no solo una falta, sino provocar una tarjeta amarilla del rival. Entonces, este jugador genera un tipo de superioridad cualitativa. Es mejor que sus rivales. En este caso podemos pensar en jugadores que son buenos en 1 contra 1, pero también jugadores que se asocian bien. Como por ejemplo este es nuestro equipo de nuevo. Es una situación de 2 contra 2, incluso de 1 contra 2 en este preciso momento, pero ellos dos son buenos dos jugadores y consiguen progresar para generar casi una situación de gol. En este caso nosotros tenemos un lateral derecho que es muy bueno, muy rápido en 1 contra 1, y él aquí en una situación de 1 contra 1, aquí en una situación de nuevo de 1 contra 1, consigue casi siempre generar una superioridad. En este caso 1 contra 1, incluso 2 contra 1, él sigue progresando en el campo porque se siente mejor que sus rivales. Y luego el último tipo de superioridad, que es la socioafectiva. Esta es un poco más, digamos, difícil para nosotros como entrenadores, porque no es algo que podamos controlar, simplemente hay jugadores que se entienden, que logran entenderse en el campo, que logran generar, como decía Jorge Valdano, sociedades. En este caso, por ejemplo, en Barcelona tenemos una sociedad que no tiene nada que ver con la posición en el campo, sino que son dos jugadores que se gustan en el campo, que se entienden, y a partir de ahí establecen una relación, como son Leo Messi y Jordi Alba. Leo Messi muchas veces jugando como extremo derecho, uno de sus mejores socios en el campo es Jordi Alba, que juega precisamente a la otra punta del campo, como lateral izquierdo. Entonces, como ven, Messi aquí levanta la cabeza y ya busca a Alba, pero cuando Alba recibe, vuelve a buscar a Messi. Y eso es producto de una sociedad que ellos tienen, que se repite en cada partido, que todos los equipos saben que va a ocurrir, que todos los equipos preparan cómo defenderla, pero que es muy difícil de defender, porque se basa en esa complicidad que ellos tienen dentro del campo. Entonces, es el tipo cuarto de superioridad. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos dos jugadores en nuestro equipo, que son el lateral izquierdo, un chico sueco, y nuestro número 10, que es un chico español. Entre ellos dos se entienden, se gustan, y se buscan mucho en el campo. Entonces, siempre consiguen generar superioridades a pesar de que igual la situación no es la más fácil de resolver. Y bueno, yo ahora voy a terminar la presentación presentándoles un poco cómo llevar este modelo de juego, del juego de posición, cómo entrenarlo y cómo llevarlo al campo. Primero de todo, el modelo de juego se basa en establecer unos principios para nuestro equipo, en la manera en la que queremos jugar, en los 4 momentos, incluso yo diría 5 si incluimos las acciones a balón parado, todo lo que son las acciones de estrategia, pero como saben, los 4 momentos del juego, que son la fase de posesión, la fase de no estar en posesión o fase de recuperación y luego las 2 transiciones. Entonces, establecer una serie de principios durante esos momentos que vayan en relación a la manera que nosotros queremos de jugar y a partir de ahí, cómo entrenarlo. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo en el momento de la organización ofensiva, el momento en que nosotros estamos atacando, tenemos la pelota, cómo, por ejemplo, creamos principios en nuestra fase de inicio, es decir, cuando estamos iniciando el juego, cuando estamos enfrentando a los delanteros rivales que nos vienen a presionar, nosotros creamos una serie de principios. Por ejemplo, las distancias de relación. Eso se basa básicamente en que no estaremos ubicados, las distancias entre los centrales, entre los laterales, no serán las mismas si nos vienen a presionar 2 jugadores que si nos vienen a presionar 4, que si nos vienen a presionar con un delantero dividiendo entre centrales o nos vienen a presionar con 2 delanteros saltando hombre a hombre con nuestros centrales. Entonces nos vamos a ubicar de manera diferente. Luego un principio que nosotros le llamamos viajar juntos, que lo voy a explicar ahora, el principio de romper líneas, cuando nos enfrentamos a un equipo que nos viene a presionar
uno de los objetivos, como hemos dicho, es jugar a la espalda de esa línea, o el principio del tercer hombre, que ya hemos hablado de él. Luego, por ejemplo, en la fase de creación, yo les voy a hablar de cómo crear y ocupar espacios libres, cuando estamos ya en una altura diferente en el campo, cuando estamos ya más cerca del área rival, y, por ejemplo, principios relacionados en cómo creamos las ocasiones. Por ejemplo, mediante un centro, por ejemplo, mediante un tiro lejano o, por ejemplo, mediante movimientos diagonales de nuestros delanteros. En cuanto a la fase de inicio, yo les voy a coger este principio que hemos hablado, que en este caso es el de viajar juntos. Es en el momento de fase de balón, de posesión, es durante este momento de fase de inicio, y al final el objetivo de viajar juntos es que nosotros entendamos cuándo el equipo debe avanzar como una unidad para que tanto el jugador con pelota pueda tener buenas situaciones, buenas líneas de pase, como además cómo podemos recuperar rápido la posición en el momento de que perdamos la pelota. Entonces, este principio tiene una serie de detalles, una serie de subprincipios que tienen que ver primero con el perfil corporal del jugador que tiene la pelota. En el momento en que un jugador que recibe, si es capaz de girarse y va a buscar portería rival, eso es una señal para el resto de jugadores para poder adelantar la posición todos juntos a la vez. Si en cambio no puede girar, quiere decir que tenemos que seguir manteniendo las distancias. Luego hay otro subprincipio, como es el subprincipio de atracción, es decir, de intentar generar una secuencia de pases en una zona del campo para atraer la presión del rival y a partir de ahí jugar al otro lado. O, por ejemplo, qué tipo de comportamientos debemos de tener en función de los comportamientos de la primera línea de presión. Como decía, no es lo mismo si el equipo rival nos presiona con un solo delantero a que si nos presiona con 2, con 3 o incluso con más jugadores. Entonces, la manera como nosotros llevamos este principio de viajar juntos desde el inicio, desde la base, desde un principio que los jugadores no conocen, cómo lo llevamos esto al partido, es con la secuencia que les voy a enseñar. Primero con un ejercicio que, como ven, es un rondo, o si quieren, un juego zonal, porque hay dos zonas, donde al principio intentamos mantener la posesión de la pelota, en este caso un 7 contra 3, en una zona, y después de una serie de pases intentamos llevarla a otra. De manera que lo que intentamos hacer es generar una presión del rival en una parte del campo y cuando podemos vamos al otro lado del campo. ¿Por qué? Porque seguramente habrá menos densidad defensiva y va a ser más fácil progresar. Esta es la siguiente evolución. De un juego zonal nos vamos a otro, de mayor complejidad, con mayor oposición y mayor número de reglas. En este caso hay dos zonas. La primera zona hay un 4 contra 3 y un comodín, un joker, y luego hay otra zona donde hay dos jugadores, uno defendiendo y dos jokers también naranjas. Como ven ahora, el equipo blanco son 4 jugadores con unas ciertas posiciones en el campo que intentan desde esta zona 1 intentan progresar a la zona 2. Podemos imaginar, si quieren, que estos son los 4 defensores, los 2 laterales y los 2 centrales, ante 3 jugadores que están presionando y luego nuestro medio centro que les está ayudando a progresar. El objetivo al final, ¿cuál es? Romper la línea de presión del equipo azul para conectar en la siguiente zona donde podamos tener, por ejemplo, nuestro 8 y 10, nuestros jugadores interiores o mediocampistas, volantes como en Sudamérica, los podamos tener esperando para poder progresar en el juego. Lógicamente, si el equipo azul recupera la posesión, rápidamente se posicionan para volver a iniciar la secuencia de este equipo. O sea, después del almuerzo me puede llevar a la universidad. Y por último, este es cómo este concepto de jugar juntos se ve en el campo. Esta es una situación en la que, por ejemplo, el equipo rival, como ven, nos viene a presionar bastante alto, en este caso sobre todo con, yo diría que hasta 5 jugadores, un delantero, 2 volantes y 2 extremos, nos viene a presionar bastante alto. ¿Y cómo podemos resolver esa situación? Pues bien, nosotros ahí, como ven, hay un momento donde este jugador se perfila, su perfil corporal nos permite avanzar,
Aquí, como ven, nosotros tenemos 3 jugadores fijadores que están haciendo que estos 4 defensores no se atrevan a presionar hacia adelante y luego, a partir de ese momento, podemos progresar en el campo. Fíjense cómo los 3 jugadores de arriba están como fijadores. En el momento en que este jugador puede progresar, puede jugar hacia adelante, es una señal para el resto. Y fíjense cómo el resto del equipo ahora viaja y hace el concepto que nosotros le llamamos de viajar juntos. De manera que ahora ya estamos en campo rival, con buenas distancias y una buena posición de todos los jugadores para poder atacar y, en caso de perder, poder recuperar rápidamente la posesión del balón. Último ejemplo, fase de creación. Vamos a hablar de un principio que es la creación y ocupación de espacios libres. Por ejemplo, ante bloques, sobre todo equipos de defensivos que están más replegados en un bloque más medio, más cerca de su área rival, vamos a intentar, sobre todo, buscar esos espacios libres que son difíciles, porque la distancia de los jugadores defendiendo es muy corta. Entonces, para generar esos espacios libres debemos hacer una serie de cosas. La primera, por ejemplo, lo que nosotros llamamos ocupación activa y ocupación pasiva. Ocupación activa, yo llego en carrera a un espacio libre. Yo ataco una zona, por ejemplo, la espalda de los laterales rivales. Con cierta velocidad puedo atacar esa zona. Y la ocupación pasiva, el típico jugador, el típico volante que está esperando a la espalda de los mediocentros rivales. Pues es una ocupación pasiva porque no requiere de un movimiento en velocidad para ocupar y atacar esa zona. Por ejemplo, los arrastres. Si a mí me está marcando un jugador y yo me muevo con la idea no de recibir la pelota, pero de conseguir que ese jugador venga conmigo para generar un espacio para otro de mis compañeros, eso es lo que llamamos un arrastre. El concepto de fijar, ya lo hemos visto antes, esa idea de que yo mantengo mi posición porque lo que quiero hacer es que mi defensor tenga que estar más pendiente de mí, que no de poder presionar, que no de poder anticipar un pase, porque yo estoy siempre atacando su espalda. Ese es un concepto de fijar. Luego, lo que nosotros llamamos las 6 zonas, que ahora les voy a explicar, son 6 zonas que para nosotros son muy importantes para nuestra manera de jugar. Y el concepto que ya hemos hablado antes de jugar en un lado para luego poder ir al otro. Entonces, vamos a ver cómo generamos esos espacios. Primero con un ejercicio zonal como este que van a ver. Aquí es un ejercicio con 6 zonas, donde lo que hacemos es ubicamos a nuestros jugadores, al número 6 y a los 2 volantes, en medio, con la oposición del número 6 y volantes del equipo rival, más un comodín, que en este caso es el jugador naranja, y una serie de jugadores fuera, que no dejan de ser los laterales, los extremos, que están simplemente en apoyo. Entonces, aquí lo que estamos intentando hacer es enseñarles a que ocupen estas 6 zonas de una manera racional. Lo que no queremos es que hayan 2 jugadores en la misma zona. Intentamos evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque si repartimos el espacio de una manera eficiente, va a ser más fácil mantener la posesión y va a ser más fácil progresar en el terreno de juego. Esta es una progresión a la anterior tarea. Aquí ya incluimos porteros, aquí ya hay un equipo, el azul, que está atacando a un equipo como es el blanco, pero respetando esa idea de los 6 cuadrados. ¿Por qué los 6 cuadrados? Para nosotros es muy importante, en este caso el volante central, el 6, prácticamente siempre se mueve en las zonas 1, 2 y 3, que nosotros le llamamos. Son las zonas de base. En cambio, los 2 volantes, jugando en un sistema de 4-3-3, son jugadores que suelen moverse sobre todo en los siguientes cuadrantes, que nosotros le llamamos 3, 4, 5 y 6. Perdón. Entonces, es solo una progresión a lo que ahora vamos a ver. Aquí es el concepto de lado fuerte a lado débil. Como ven, hay mucho en el inicio, hay mucho jugador alrededor del balón, pero en el momento en que tenemos jugadores fijadores que están esperando que nosotros cambiemos el juego, hay menos densidad defensiva y eso nos permite también poder generar situaciones de 1 contra 1 o situaciones de ventaja. Como ven aquí, también hay un movimiento muy interesante, en este caso de un jugador, que él lo que está haciendo es el arrastre. Fíjense que él está haciendo un movimiento
no para recibir la pelota, sino para permitir al jugador con balón que pueda atacar ese espacio libre que le está dejando, de manera que pueda finalizar la acción. Entonces, este jugador es un jugador inteligente. Aquí van a ver otra situación. En este caso, una situación donde ven que hay jugadores fijando, que están a la espalda de la línea defensiva, otros jugadores ocupando esos cuadrados, esos 6 cuadrados de los que hemos hablado, y al final lo que vamos a hacer es conectar aquí con ellos, de manera que de ahí hacemos una situación de último pase que prácticamente acabamos en gol. Otra vez de nuevo, aquí una situación en la que estamos progresando, situaciones de los 6 cuadrados, y gracias a esta buena posición nos permite una rápida presión a pesar de que perdemos la pelota. Entonces, esto es un ejemplo de otro principio que hemos cogido o que yo he elegido al azar para demostrarles que a través de esas herramientas, a través de esos ejercicios, todo lo que practicamos en los entrenamientos luego se puede dar en el campo. Como ven aquí, fíjense la posición de los jugadores en diferentes cuadrantes, como los habíamos tratado de enseñar en las situaciones de entrenamiento.